¿Alguna vez te has preguntado cómo somos capaces de realizar tareas tan precisas como escribir, operar un celular o incluso tocar un instrumento musical? ¿Qué estructuras permiten que nuestros brazos tengan tanta fuerza, movilidad y coordinación? ¿Qué hace que una fractura en el húmero o una compresión nerviosa en la muñeca pueda limitar tanto nuestra calidad de vida? El miembro superior humano es una verdadera obra de ingeniería biológica. Sus huesos, articulaciones, músculos, vasos y nervios están finamente organizados para permitir una asombrosa gama de movimientos y funciones que usamos a diario, muchas veces sin darnos cuenta. En este video hablaremos sobre la anatomía del miembro superior, un tema fundamental que debemos conocer. El miembro superior se divide anatómicamente en varias regiones: el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. A su vez, se puede considerar funcionalmente desde dos perspectivas: la región de fijación al tronco, que es la cintura escapular, y el segmento libre, que incluye el resto de estructuras hasta los dedos. La cintura escapular está compuesta por dos huesos principales, la clavícula y la escápula. Estas estructuras conectan el miembro superior al esqueleto axial a través de la articulación esternoclavicular, permitiendo una gran movilidad. El brazo, delimitado entre el hombro y el codo, contiene un solo hueso, el húmero, el más largo y fuerte del miembro superior. El antebrazo está formado por dos huesos, el radio y la ulna, también conocida como cúbito, que permiten la pronación y supinación. Finalmente, la mano presenta una compleja estructura ósea formada por el carpo, con 8 huesos dispuestos en 2 filas, el metacarpo, 5 huesos, y las falanges, 14 en total, permitiendo una increíble variedad de movimientos de precisión y fuerza. Músculos. En cuanto a los músculos, estos se distribuyen según la región. En el hombro encontramos el manguito rotador, compuesto por el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, cuya función principal es estabilizar la articulación glenohumeral. En el brazo, el compartimento anterior contiene músculos flexores como el bíceps braquial, el braquial anterior y el coracobraquial. En el compartimento posterior se ubica el tríceps braquial, el principal extensor del codo. En el antebrazo, los músculos se dividen en compartimentos flexores anteriores y extensores posteriores. Aquí destacan músculos como el flexor radial del carpo, palmar largo, pronador redondo, extensor radial largo del carpo, entre otros. La mano, por su parte, posee músculos intrínsecos agrupados en las regiones tenar, hipotenar, interóseos y lumbricales, fundamentales para la motricidad fina y los movimientos de pinza. Articulaciones. Respecto a las articulaciones, la glenohumeral, ubicada en el hombro, es una articulación esferoidea con el mayor rango de movimiento del cuerpo humano, aunque también es propensa a lesiones como las luxaciones. La articulación del codo, formada por el húmero, el radio y la ulna, permite la flexión y extensión, además de movimientos complementarios como la pronación y supinación. Las articulaciones radiocubitales proximal y distal facilitan estos movimientos rotatorios. La muñeca, constituida por el radio, ulna y los huesos del carpo, permite la flexión, extensión y desviaciones lateral y medial. Por último, las articulaciones de los dedos permiten movimientos delicados, esenciales para la prensión y manipulación de objetos. Irrigación. La irrigación sanguínea del miembro superior comienza con la arteria subclavia, que al pasar el borde externo de la primera costilla se convierte en la arteria axilar. Esta continúa como arteria braquial y posteriormente se bifurca en arterias radial y ulnar. En la mano, estas arterias forman arcos arteriales superficiales y profundos, que garantizan un adecuado suministro sanguíneo, incluso durante movimientos complejos o en posiciones extremas. El sistema venoso incluye un componente profundo y uno superficial. Las venas cefálica, basílica y mediana cubital son las más utilizadas en procedimientos clínicos como la venopunción. Inervación. La inervación del miembro superior proviene del plexo braquial, formado por las raíces nerviosas C5 a T1. De este plexo nacen 5 nervios principales: el nervio musculocutáneo, que inerva los músculos flexores del brazo; el nervio mediano, que controla gran parte de la motricidad de la mano y la sensibilidad de los dedos; el nervio cubital, esencial para la función de los músculos intrínsecos de la mano y la sensibilidad del meñique y anular; el nervio radial, que controla los músculos extensores
y la sensibilidad del dorso de la mano, y el nervio axilar, que inerva el deltoides y parte del redondo menor. Funciones y patologías. En cuanto a sus funciones, el miembro superior es fundamental para la interacción con el entorno. Nos permite manipular objetos con precisión, ejercer fuerza, defendernos, alimentarnos, escribir, tocar instrumentos y comunicarnos mediante gestos. La combinación de estabilidad, movilidad y coordinación hace de este segmento corporal una herramienta extremadamente versátil y eficiente. Sin embargo, también es vulnerable a una serie de patologías comunes. Entre ellas destacan la luxación de hombro, especialmente en deportistas, el síndrome del túnel carpiano causado por la compresión del nervio mediano, las fracturas del húmero, radio o ulna, frecuentes en caídas, la epicondilitis lateral o codo de tenista provocada por sobreuso, y la tendinitis del manguito rotador que limita la movilidad del hombro. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en relación a la anatomía del miembro superior. Hemos comenzado reconociendo la complejidad estructural del miembro superior, que se divide en varias regiones: hombro, brazo, antebrazo y mano. Luego hemos identificado los principales huesos que lo conforman, desde la clavícula y escápula hasta las falanges de los dedos. También exploramos los músculos principales de cada región, destacando la importancia del manguito rotador, los músculos del brazo como el bíceps y tríceps, y los músculos de la mano responsables de la motricidad fina. Revisamos las articulaciones más importantes, como la glenohumeral, la del codo, la muñeca y las de la mano, todas vitales para los movimientos de la vida diaria. Analizamos la irrigación sanguínea, desde la arteria subclavia hasta los arcos arteriales de la mano, así como el retorno venoso superficial y profundo. Igualmente, explicamos la inervación, destacando los nervios del plexo braquial, esenciales para la función motora y sensitiva. Finalmente, mencionamos las principales funciones del miembro superior, desde la prensión hasta la expresión corporal y algunas patologías frecuentes que deben ser consideradas en la práctica médica diaria. Esperamos que este repaso te haya sido útil y haya reforzado tus conocimientos sobre la anatomía del miembro superior. Si te interesa que exploremos en detalle cada región o estructura en futuros videos, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho. Y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. Los invitamos a que puedan ampliar la información en cuanto a temas de salud a través de los libros que hemos escrito, como son Cáncer, el enemigo oculto, COVID-19, la pandemia por coronavirus, y nuestro último libro, Medicina 5.0, el poder de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Si usted desea que evaluemos su caso o requiere una consulta médica, hemos establecido las videoconsultas. Puede comunicarse al número de WhatsApp +51 99683 1867 para poder coordinar una cita. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.